Y Padre, nosotros, oh Señor, estamos tan gozosos. Porque, oh Padre Celestial, de estas promesas que vienen de ti, Señor. Oh Padre Celestial, esta palabra viva, oh Padre Celestial, que cambia y transforma el alma. Y que da a nosotros, Padre Celestial, esperanza viva. Que viene, oh Padre Celestial, de lo alto, nos da a nosotros ese gozo, esa alegría, y nos da a nosotros, Padre Celestial, esa pasión para vivir para ti, oh Padre Santo. Gracias, Señor Jesús, por dar a nosotros la vida y por darnos a nosotros la vida en Cristo Jesús. Ahora, mi Dios, en tu palabra, glorifícate y háblanos a través de ella, y que sea ella, oh Padre Celestial, la que cambie nuestras vidas y transforme nuestros corazones, y cada día más los vaya formando a la imagen y semejanza de Cristo tu Hijo, el cual, mi Dios, el gozo puesto delante de él no escatimó la cruz, sino que lo dio todo para que nosotros este día pudiésemos tener este momento, este tiempo contigo en tu presencia, alabando y glorificando tu precioso nombre. Gracias, Padre, bendícenos ahora y háblanos, te pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden, hermanos, tomar asiento. Primera de Corintios capítulo 3, versículos del 10 al 15. Primera de Corintios capítulo 3, de los versículos 10 al 15 es donde vamos este día a escudriñar la palabra del Señor. Si están ahí, lean conmigo, síganme con su vista, y dice en Primera de Corintios capítulo 3, versículo 10, dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. El tema de hoy: la obra será probada. Como constructor, yo puedo dar testimonio de eso. He tenido el privilegio de construir casas desde la fundación hasta terminarlas completamente. He trabajado para varios contratistas e incluso por mucho tiempo tuve mi propia compañía de construcción. Y como contratista les puedo decir a ustedes que todo lo que nosotros hacíamos, todo lo que formábamos, todo lo que construíamos, era probado. Era probado. ¿Por qué razón era probado? Por el hecho de que cuando nosotros tirábamos las fundaciones, teníamos que seguir al pie de la letra las instrucciones trazadas en los planos. Porque los planos habían sido diseñados por un arquitecto, las fundaciones habían sido calculadas por un ingeniero de estructura, y ese ingeniero había calculado el tamaño de la varilla, la separación de la varilla, la profundidad de la profundidad de la fundación, y cuánto concreto y qué tanta capacidad de concreto, o cuál era la presión del concreto que se tenía que instalar. Cuando tirábamos nosotros las fundaciones, abríamos las zanjas, tirábamos las varillas, formábamos todo, tirábamos todo exactamente como nos decía el plano. La construcción, la fundación era sólida, totalmente sólida. No había ninguna partidura por ninguna parte de esa fundación, porque ya había sido diseñada, ya había sido probada.
Ya los niveles de fuerza habían sido calculados. Lo único que teníamos que hacer nosotros era seguir las instrucciones al pie de la letra, para que lo que nosotros estábamos construyendo y estábamos formando fuese algo duradero, algo bueno, algo bien hecho. Me tocó trabajar para un contratista, que esta persona, literalmente, su lema era: ¿estás tú pagando por el proyecto o estás tú pagando por la construcción? No, entonces cállate la boca y haz como yo te digo. Oh, ok, perfecto. Ok, la varilla la pedía el plano a cada 4 pulgadas. Él la ponía a cada 6 pulgadas. La varilla no la pedía de media pulgada, él la ponía de 3/8. Entonces, cuando terminábamos con la fundación, echábamos todo, terminábamos con la fundación, tenemos que darle tiempo porque el cemento tiene que curar, tiene que secar. En cuestión de 8 días, la obra de la fundación que habíamos formado era aprobada. ¿Por qué? Porque en 8 días el concreto comienza ¿a qué? Comienza a secarse, y a medida que se va secando, comienza ¿a qué? Comienza a partir. Comienzan a haber partiduras por todas partes en el concreto, si no está hecho conforme a cómo fue escrito o establecido en los planos. Entonces llegábamos después de tirar el cemento, lo dejábamos secar por 8 días antes de comenzar a formar sobre el concreto las paredes y comenzar a hacer la construcción sobre las fundaciones. Cuando llegábamos a los 8 días nuevamente a empezar a construir, le decíamos al contratista: te dijimos que la cantidad de varilla era muy poca. Te dijimos que el espacio de la varilla estaba muy separado. Y te dijimos que el concreto iba a partir. Y él nos decía a nosotros: tú solamente échale un parche por arriba a la hendidura, a la partidura, y empieza a construir y no te preocupes por lo demás. Pero la obra que nosotros estábamos haciendo, ¿estaba haciendo qué? Estaba siendo probada. Estaba siendo probada. Así es de que, como podemos ver, todo en la vida, lo que nosotros hacemos en un punto de nuestra vida, va a ser probado. Y porque va a ser probado, vamos a ver, se va a notar con qué intenciones hiciste las cosas que estás haciendo, o de qué forma o de qué manera las hiciste. Si las hiciste debidamente y correctamente, de acuerdo a lo establecido, cuando venga la prueba, va a tolerar o va a pasar la prueba, porque lo hiciste como fue diseñado. Pero si comenzaste a sacarle la vuelta para ahorrarte un 5 acá, un centavo acá, un 10 allá y una cora acá, entonces al final del día se va a notar que tú no hiciste las cosas debidamente. No hiciste las cosas como deberías de haberlas hecho. Dirás tú: bueno, eso está bien en el ámbito material, pero ¿qué hay del ámbito espiritual? Bueno, en el ámbito espiritual es exactamente lo mismo. En el ámbito espiritual podemos encontrar que en la palabra de Dios es el plano de la vida. Y aquí en este plano de la vida podemos entender que todo ha sido calculado. Absolutamente todo ha sido calculado. Los materiales han sido dados a nosotros para que nosotros vivamos una vida fuerte, una vida que puede soportar cualquier clase de prueba, cualquier clase de situación en la vida, si nosotros tenemos nuestros materiales seleccionados, minados y sacados de la palabra de Dios e implementados en nuestra vida para vivir de acuerdo al plan establecido por Dios, de acuerdo a lo que Dios ha hecho para todos y cada uno de nosotros. Y todo está acá. Cuando yo iba a construir, sacaba mi rollo de planos, abría mis planos y después de abrir mis planos comenzaba a estudiar los planos
paso a paso y miraba exactamente, haciendo una lista de materiales y todo lo que tenía que hacer, necesitar. Entonces, después de que tenía mi lista, la enviaba a las tiendas donde compraba los materiales y ellos me enviaban los materiales. Ahora, cuando yo voy a enseñar la palabra de Dios, yo vengo a la Escritura y comienzo a extraer y anotar, a extraer y anotar, a extraer y anotar. Y a medida que voy extrayendo y voy anotando, estoy formando mi lista para entonces dársela yo al Espíritu Santo y decir: Señor, aquí está lo que yo noto, lo que yo observo, lo que yo interpreto. Ahora quiero aplicarlo y quiero traerlo a un ámbito que lo puedan entender mis hermanos en Cristo, para que después de acá se vayan ellos entendiendo que has sido tú el arquitecto, has sido tú el diseñador, has sido tú el que ha puesto este mensaje para bendecir sus vidas y transformar sus corazones. Y entonces, cuando venga la prueba, pueda soportar cualquier clase de prueba, porque todo ha sido extraído de la palabra de Dios conforme al diseño establecido por Dios y no al diseño establecido por los hombres. Para entrar en contexto, en el capítulo 1, de los versículos 1 al 17, el apóstol Pablo se dirige a los de Corinto o a los corintios y les dice a ellos que por qué han quitado los ojos de Jesús y los han puesto en los hombres. Pues cada uno de ellos había escogido a su líder y a su líder estaba siguiendo. Algunos seguían a Apolos, otros seguían a Cefas, otros seguían a Pablo y unos de ellos seguían a Cristo. Continuando en el mismo capítulo 1, en el versículo 18, el apóstol Pablo les habla a ellos de que Cristo es poder y sabiduría de Dios. Cristo es poder y sabiduría de Dios. ¿Por qué ustedes han quitado los ojos de Jesús y los han puesto en los hombres cuando yo les enseñé a ustedes que Cristo es poder y sabiduría de Dios y en Él está todo el consejo de Dios en Cristo Jesús? Y en el capítulo 2 nos habló acerca del testimonio de Dios. Dios mismo en su palabra da testimonio de que Jesús es el camino, Jesús es la vida, de que nadie viene al Padre si no es a través de Él. Nos habla de la gran verdad y de la excelente sabiduría y lo establecido por Dios para que nosotros podamos entender que en Dios está la vida y en Jesús está la salvación. Y en el capítulo 2, en el versículo 7, nos habló acerca de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. El apóstol Pablo miró una deficiencia dentro de la iglesia. Miró un problema muy grande dentro de la iglesia. Porque el apóstol Pablo fue el que vino y estableció, ¿qué? Estableció el fundamento. Él fue el que abrió los planos. Él fue el que miró lo que la fundación necesitaba para ser echada ahí en la ciudad de Corinto. Los llevó a ellos a través de las Escrituras. Les mostró en el libro de Génesis. Les mostró en el libro de Éxodos. Les mostró a ellos en el libro de Jeremías, en el libro de Ezequiel, en el libro de Daniel, en el libro de Joel, en el libro de Oseas. Les mostró a ellos que Jesús es el camino, que Jesús es la verdad y que Él es el Salvador del mundo. Y a través de todos estos libros, les dio a ellos, estableció en ellos el fundamento de que Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios. Por eso les dijo a ellos: mas hablo sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, para nuestra gloria. Y en el capítulo 2, versículo 10, nos habló acerca de la obra del Espíritu Santo. Donde dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu.
Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y la semana antepasada miramos la carnalidad entre los cristianos. O sea, después de establecer en ellos, hablarles a ellos acerca del fundamento, acerca de lo que Dios había hecho y está haciendo y continuará haciendo por nosotros los seres humanos, les dice a ellos ahora, en el capítulo 3, en el versículo 1, que no les podía hablar a ellos como a personas maduras. No puedo hablaros como espirituales, dice el apóstol Pablo, sino que tengo que hablarles a vosotros como a carnales, como a niños en Cristo. Ya es para que ustedes a esas alturas ustedes fuesen maduros, tuviesen un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Les dice a ellos esto después de que se habían convertido. O sea, tenían de convertidos 3 años. 3 años. Y dice el apóstol Pablo, en 3 años es para que ustedes ya tengan un completo, total conocimiento de la palabra de Dios y del plan establecido por Dios en las Sagradas Escrituras. 3 años les dice a ellos, es para que ustedes ya fuesen maestros. Es para que ustedes ya tuviesen un profundo conocimiento de la palabra de Dios. Y hablamos acerca de cómo el apóstol Pablo les dijo a ellos que Apolos, él plantó, Apolos regó, pero el que al final del día el que da el crecimiento es Dios. Les habló acerca de eso. Y en el versículo 9 del capítulo 3, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. O sea, nosotros solamente trabajamos a la par de Dios. Estamos ayudando a la obra de Dios aquí en esta tierra. Somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, les dice. Sois labranza. O sea, el que os labra a vosotros, no somos nosotros. O sea, el que abre vuestros corazones, el que produce en vosotros el querer juntamente con el hacer, el que da a vosotros el crecimiento, no somos nosotros. El que da el crecimiento y el que da a vosotros sabiduría y entendimiento de Dios es Dios mismo. ¿Por qué? Porque es Dios el que va edificando su edificio, o sea, el templo donde Él mora, que son vosotros. Son vosotros. Por ello es que todo edificio construido fue diseñado por un arquitecto e ingeniero que calcularon la estructura del edificio. Y este ingeniero y este diseñador es Dios. Es Dios. Lo que nos lleva a nuestro primer punto el día de hoy, que es la obra del fundamento. La obra del fundamento, que está en el versículo 10. Y nos dice en el versículo 10, conforme a la gracia que Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Ahora es interesante notar que Pablo en la figura anterior, o sea, hablándoles a ellos acerca de la agricultura, afirmaba que él había sembrado y otro había regado, o sea, Apolos, pero Dios es el que da el crecimiento. En esta ocasión Pablo establece que él mismo había puesto el fundamento. Pablo había puesto el fundamento, los cimientos del edificio, por la gracia de Dios. Ciertamente, en el caso de la iglesia en Corinto, Pablo había sido el arquitecto que diseñó la iglesia a través de la palabra de Dios, a través de Cristo Jesús.
Él solamente les estaba haciendo saber a ellos que Él había sido fiel, Él había sido obediente, Él había seguido los planos al pie de la letra y había establecido el fundamento de la iglesia en Corinto. Les había predicado acerca de Jesús. Les había hablado a ellos y les había dicho a ellos que Jesús es el único que da vida y en el cual se encuentra la vida y el único que nos puede salvar a nosotros. Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en Él está la vida. Ahora lo que sí se puede observar es que aparentemente alguien estaba edificando con materiales defectuosos. Y esto no agradó al apóstol Pablo. Por esta razón Pablo advierte que cada uno mire cómo edifica encima. Mire cómo edifica encima. Por los problemas múltiples de los corintios, es obvio que alguien corría el riesgo de falsear con materiales inferiores, o sea, con enseñanzas falsas, enseñanzas equivocadas. Y por ello es que el apóstol Pablo está él acá en esta porción de la Escritura, asegurándose de que todos y cada uno de los que están edifiquen de una manera correcta, de una manera digna de Dios, de una manera digna de Él, Señor. En aquel entonces podemos ver que ya habían divisiones dentro de la iglesia. Habían divisiones dentro de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque decían unos, bueno, yo soy discípulo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo me enseñó a mí que así es como debemos hacer las cosas aquí en la iglesia. Otros decían, no, yo soy discípulo de Apolos. Por lo tanto, Apolos nos enseñó a nosotros que nosotros tenemos que seguir todas las costumbres judaicas. O sea, tenemos que seguir al pie de la letra la ley de Moisés. Otros quizá hayan dicho, bueno, yo soy discípulo del apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro nos enseñó a nosotros que cuando él dijo, que cuando Jesús le preguntó a él que quién era el Cristo, él le dijo que él era el Cristo, el cual Dios había enviado al mundo. Y que Jesús le había dicho que sobre él iba a edificar la iglesia. O sea, se habían sacado muchas doctrinas. Se habían enseñado muchas falsas enseñanzas que eran las que estaban usando para edificar sobre el fundamento, sobre lo establecido por el apóstol Pablo, que es Cristo Jesús. El día de hoy encontramos muchas doctrinas similares al cristianismo. Por ejemplo, el mormonismo. Hablan acerca de Jesús. Hablan acerca del Padre. Hablan acerca del Espíritu Santo. Ahora dirías tú, bueno, es que está casi igual, es casi similar, es idéntico. Si tú te pusieras a mirarlo desde una perspectiva, o sea, cristiana. Y dirías tú, bueno, son hermanos en Cristo. Pero cuando comienzas a analizar sus enseñanzas y te hablan a ti que tú personalmente algún día vas a ser Dios y vas a tener un planeta y vas a poder tú mismo tener tu propia creación, entonces ya puedes ver que eso ya no está alineándose con la palabra de Dios. Ahora, si te dicen a ti que Jesús es hermano de Satanás, entonces ya automáticamente eso es como una alarma que te suena en la cabeza y te dice, no, eso no está de acuerdo a la verdad de Cristo Jesús. O lo establecido en las Escrituras. También encontramos, ¿qué? Encontramos los testigos de Jehová, que hablan acerca de Jesús y consideran a Jesús como un profeta. Pero igual dicen que Él no es el Hijo de Dios, sino que Él es el arcángel Miguel que vino y se encarnó en el niño Jesús. O sea, todas estas son ¿qué? Todas esas son de enseñanzas falsas. Enseñanzas falsas. Por ello es que
La definición de una falsa doctrina es la siguiente. La definición es cualquier idea que anula, contradice, agrega o quita la doctrina dada en la palabra de Dios. Cuando tú escuches a alguien que anula la deidad de Jesús, debes de entender que lo que esa persona está construyendo, o sea, el fundamento, lo que está construyendo sobre el fundamento que es Cristo Jesús, es material defectuoso. Y ese material defectuoso no puede soportar el edificio. ¿Por qué razón? No puede soportar el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios porque sus enseñanzas son contrarias a la palabra de Dios. Cuando encuentras a alguien que contradice las Escrituras, agrega o quita a la doctrina en la palabra de Dios, eso debe de ser para ti una gran advertencia y decirte, hey, cuidado con lo que te enseñan, cuidado con lo que te dicen, porque no se alinean con las sagradas escrituras. Y si no se alinea con las sagradas escrituras, cuidado si comienzas a construir sobre el fundamento. El fundamento es ¿quién? Es Cristo Jesús. Si comienzas a construir sobre el fundamento, sobre Cristo Jesús, y después dices que tú eres cristiano, pero que Jesús es hermano de Satanás, ya estás equivocado. Te estás desviando de la verdad. Si después me dices que Jesús es el arcángel Miguel, ya estás desviándote de la verdad. Y eso es lo que estaba pasando en Corintio. Estaba pasando en Corinto todas esas cosas con los corintios. Todos y cada uno de ellos habían formulado sus propias ideas, habían formulado sus propias enseñanzas y estaban ellos contradiciéndose los unos a los otros y se estaba formando un gran problema en esa iglesia. Y el apóstol Pablo les escribe a ellos y les dice a ellos, hey, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? No está bien lo que están haciendo. No está bien lo que ustedes están haciendo. Ya desde el primer siglo después de Cristo, las falsas doctrinas estaban infiltrándose en la iglesia y muchas de las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas para abordar estos errores. Por ejemplo, Gálatas capítulo 1, versículo 6. ¿Qué nos dice Gálatas capítulo 1, versículo 6? El apóstol Pablo le escribe a los Gálatas y les dice así, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dice, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La palabra anatema quiere decir maldición, o sea, maldito, es lo que quiere decir la palabra anatema. Y en Colosenses capítulo 2, versículo 20, dice el apóstol Pablo, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todos se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. El apóstol Pablo dice, hey, ustedes se están dejando engañar por doctrinas falsas. Ustedes se están dejando engañar por rudimientos equivocados. Ustedes están dejando entrar personas con enseñanzas contrarias a la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que ustedes estén permitiendo tales cosas? Por eso te digo y te lo repito hoy y siempre te lo voy a decir. Si tú me escuchas a mí enseñar contrario a la palabra de Dios, no me escuches, cierra tus oídos, porque yo te estoy engañando.
Tiene que ser lo que yo hablo bíblico, tiene que salir de la palabra de Dios. Y si no sale de la palabra de Dios, no lo tomes porque no es de Dios. No es de Dios. Si el día de mañana yo te llego a ti acá con una doctrina diferente y te comienzo a llevar por una dirección equivocada, o sea, quiero establecer mis propios méritos y quiero establecer mis propias enseñanzas, mis propios decretos, entonces cuidado con ello. ¿Por qué? Porque te estoy desviando de la verdad. En Tito capítulo 1, versículo 10. El apóstol Pablo le escribe a Tito, le dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Ese testimonio es verdadero, por tanto, reprendedlos duramente para que sean sanos en la fe, no entendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombre que se apartan de la verdad. Como seguidores de Cristo no tenemos excusa para permanecer ignorantes de la teología, porque tenemos el consejo de Dios, tenemos la palabra de Dios, tenemos las sagradas escrituras. Si nosotros, hermanos, nos dejamos engañar, si nosotros nos dejamos arrastrar, si nosotros nos dejamos llevar por el camino falso, entonces no es la culpa de las falsas doctrinas, es culpa nuestra. Es culpa nuestra. Porque nosotros tenemos la palabra de Dios. Ahora, mientras procuramos con diligencia presentarnos a Dios, aprobados, como nos dice 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15, tenemos menos probabilidades de ser engañados por charlatanes lisonjeros y falsos profetas. Cuando conocemos la palabra de Dios, hermanos, ya no somos niños fluctuantes, ni nos dejamos llevar por doctrinas falsas, porque estamos arraigados a la verdad, estamos arraigados en la verdad, estamos arraigados en el Evangelio de Cristo Jesús. Por ello, podemos entender que para nosotros es de suma importancia mantenernos en la verdad. El apóstol Pablo les dice a ellos en el versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. O sea, el apóstol Pablo no podía estar en todas. Simple y sencillamente les está diciendo a ellos, ok, van a venir otras personas que os van a enseñar a ustedes la palabra de Dios. Pero les dice a ellos, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno mire. O sea, esto es algo personal. Algo personal. Yo no le puedo echar la culpa a nadie. A nadie le puedo echar la culpa. Porque la misma Biblia que tienen ellos la tengo yo. Y si ellos no tienen la misma Biblia que nosotros tenemos, entonces no puedo ni debo de estar en el lugar donde ellos están. Porque Dios me ha dado discernimiento. Dios me ha abierto los ojos. Dios nos ha ayudado a nosotros a mirar la verdad. Y la verdad está en su palabra. Y la verdad dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Os hará libres. Por ello es que tenemos que mantenernos en la verdad. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento. Jesús es la roca de nuestra salvación. Jesús es el fundamento de nuestra fe. Y si alguien más viene a ti y te quiere enseñar algo distinto, entonces debes rechazarle tan pronto, tan rápido como ya. ¿Por qué? Porque si no lo haces, te va a desviar de la verdad. Y eso es lo que estaba pasando en Corinto.
El apóstol Pablo los reprende a ellos, les dice a ellos, hey, cuidado con lo que ustedes están dejando entrar en vuestras iglesias. Las enseñanzas erróneas e equivocadas que os están llevando por el camino del error. Si os dejáis llevar por el camino del error, entonces seréis engañados. La advertencia que yo te doy el día de hoy es la siguiente. Hay muchas enseñanzas y hay muchos predicadores que este día con la cuestión del COVID se han dado a poner sus enseñanzas en YouTube. Y hay muchas enseñanzas erróneas y equivocadas en YouTube. De verdad te voy a advertir, ten mucho cuidado con lo que escuchas en esos canales. Ten mucho cuidado. Hay enseñanzas que parecen buenas, pero al final del día están diseñadas para sacarte de la verdad y llevarte por el camino del error. Tienes que ver de una forma bíblica que lo que te están enseñando se alinea con las Sagradas Escrituras. Te recomiendo que te compres una Biblia de estudio. Porque la Biblia de estudio te va a dar no solamente el contexto, sino que te va a ayudar a mirar las cosas desde una perspectiva bíblica, siguiendo el contexto de la palabra de Dios, que es muy importante para nosotros. La Biblia nos dice en Isaías capítulo 28, versículo 16, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra aprobada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. O sea, ya desde los tiempos de Isaías, ya Dios profetizó y habló acerca de Jesús. Por ello nos habla a nosotros que es Jehová el que ha puesto en Sión, o sea, el que ha puesto en Jerusalén una piedra preciosa, cimiento estable, o sea, Jesús es el cimiento, Jesús es la fundación de la iglesia y es estable. Y todos los que hemos creído en Él, tenemos que poner nuestros ojos en Él. En Hechos capítulo 4, versículo 12, ¿qué nos dice? Hechos 4, 12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación, o sea, la fundación, el fundamento, la roca de nuestra salvación es Cristo Jesús. Él es el único en el cual nosotros podemos encontrar salvación. Por ello el apóstol Pablo nos lo dice en el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, el cual es Cristo Jesús. En Efesios capítulo 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En el Espíritu. Nadie puede poner otro fundamento porque el único reconocido por Dios ya ha sido puesto. Y ese fundamento es Cristo Jesús, la roca de nuestra salvación. Lo que nos lleva a nuestro siguiente punto. El punto 2 es la obra de edificar sobre el fundamento. Primera de Corintios 12 y 13 dice, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea, de cada uno cual sea, el fuego la probará. Es muy cierto que la calidad del fundamento no puede ponerse en tela de duda, ya que es Cristo mismo.
Lo que los hombres hagamos después en la construcción sobre ese fundamento, sí está entredicho. Dios probará la obra de construcción de todos sus colaboradores. Dios probará la obra de cada uno de nosotros. La obra de cada uno se hará manifiesta. Algunos construyeron con cosas preciosas como oro, plata, piedras preciosas. Otros construyeron con materiales indignos como madera, heno y hojarasca. Al Pablo usar las imágenes de oro, plata y piedras preciosas, Pablo tiene en mente la construcción del templo en la ciudad de Jerusalén. Cuando hablamos de la construcción del templo en la ciudad de Jerusalén, ¿estamos hablando de qué? Estamos hablando de que por dentro el templo estaba revestido en oro, oro puro. Las paredes por la parte de afuera estaban revestidas en plata. Las paredes las columnas del templo eran mármol, granito, piedras preciosas. Y lo que estamos viendo acá es lo siguiente. La Escritura nos dice a nosotros que nosotros somos ¿qué? Nosotros somos el templo, hermanos. Somos el templo de Dios, somos el templo del Espíritu Santo. Y lo que el apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros, ¿cómo estamos construyendo nuestro templo? ¿Cómo estamos construyendo nuestra vida? ¿De qué forma estamos formando nuestra vida? ¿De qué forma está siendo formada tu vida? El oro y la plata y piedras preciosas, los cuales pueden tolerar el fuego, representan las enseñanzas que pueden resistir las ardientes pruebas del juicio. ¿De dónde sacamos esas enseñanzas? De la palabra de Dios. Tienes que agarrar la Escritura, tienes que ponerte tu casco de minero y tienes que comenzar a minar la palabra de Dios. ¿En busca de qué? En busca de oro. En busca de oro. Porque oro habla acerca de un metal resistente. Un metal resistente. Es de lo que habla el oro. La plata nos habla acerca de la pureza. De la pureza. El oro, la plata y las piedras preciosas de las cuales hace referencia a la Escritura en esta enseñanza, están todas aquí en la palabra de Dios. Pero hay que minarlas. Hay que sacarlas. Hay que extraerlas. Hay que purificarlas. Hay que usarlas para la construcción de nuestra vida espiritual. Que cuando tú construyes con oro, que cuando vengan las pruebas puedas resistir las pruebas. ¿Por qué? Porque tu construcción es hecha de oro. Que cuando venga la tentación, tú puedas resistir las pruebas. ¿Por qué? Porque estás revestido de plata. O sea, estás revestido de la pureza y la santidad de Dios. Que cuando venga el terremoto, no te tumbe, porque tú estás formado con piedras fuertes, como lo es el mármol, el granito y las demás piedras preciosas, que resisten toda clase de temblor. Pero todo eso, hermanos, lo tenemos que extraer de la palabra de Dios. Todo lo tenemos que extraer de la palabra de Dios. Madera, heno, hojarasca representan aquellas que no soportan la prueba del fuego, tales como las herejías positivas, las enseñanzas mezcladas con la filosofía humana, el
que tienes que aprenderte a amar a ti mismo, el que tienes que aprender a tolerarte como eres y a aprender a vivir como eres. Todas estas filosofías están formadas por madera, están formadas por heno, están formadas por hojarascas, que cuando venga la prueba van a ser destruidas. Porque cuando viene la prueba, a nosotros, hermanos, tenemos que estar formados de un material resistente, de algo que nos ayude a nosotros a resistir las pruebas de la justicia. La obra de cada uno será manifiesta. ¿Por qué? Porque el día la declarará, pues el fuego la revelará. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, escucha. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cuando nuestra obra es probada delante del Señor, hermanos, seremos recompensados de acuerdo a lo que quede después de que haya sido echado en el fuego. En California las construcciones son probadas por los terremotos. En la Florida las construcciones son probadas por los huracanes. Y en el cielo nuestra fe es probada por Cristo. Así es de que todos vamos a ser probados. Todos vamos a ser probados. Pero lo interesante del caso acá es lo siguiente. Dice que si sobre este fundamento alguno edificare oro o plata, hablando del fundamento que es Cristo Jesús. Si nosotros edificamos con materiales resistentes, con una vida santa y una vida estable, firme, en la palabra de Dios, no importa lo que venga a nuestras vidas, no importa qué clase de prueba venga a nuestras personas, siempre vamos a mantenernos con los pies puestos en el piso y nuestros ojos puestos en Jesús, porque hemos edificado nuestra vida con la verdad, con materiales fuertes y resistentes. Lo que nos lleva a nuestro tercer punto, la recompensa de la obra. En el versículo 14 dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si permaneciere. Si permaneciere. Si nuestra fe es superficial, si nuestra fe es muy pequeña, vienen las pruebas, viene la tentación, vienen los momentos críticos y difíciles en la vida y no estamos fundamentados en la palabra de Dios, no estamos edificando nuestra vida con las promesas del Señor, hermanos, nos vamos a ser tambaleados, vamos a ser arrastrados, vamos a sufrir pérdida, porque nos vamos a alejar de la verdad. No tenemos en quién confiar, no hemos puesto nuestra fe en Jesús, no hemos edificado nuestra fe en Cristo Jesús, no hemos edificado nuestra fe en la palabra de Dios. Entonces, cuando venga la enfermedad, vamos a renegar con Dios. Le vamos a cuestionar en todo tiempo y en todo momento, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué me está pasando lo que me está pasando? Cuando podemos ver a Jesús, el Hijo de Dios, que sufrió y dio su vida en rescate por la nuestra. Y en ningún momento se quejó. Porque Él estaba con los ojos puestos en el Padre. Cuando estaba en el huerto de Getsemaní, mira hacia arriba y dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no mi voluntad, sino tu voluntad. Si lo ponemos en palabras entendibles para nosotros, diríamos de esta forma, Señor, si tienes tú alguna otra forma de salvar al mundo, por favor hazlo, para que yo no tenga que morir en la cruz del Calvario, ni me tengan que azotar, ni me tengan que destruir el rostro, ni me tengan que clavar a esa cruz.
Eso es lo que Jesús le estaba pidiendo al Padre, que si había otra manera de salvar al mundo. Pero el Padre sabía que no había otra manera de salvar al mundo. Y Jesús dijo, bueno, Señor, si no hay otra manera de salvar al mundo, pues hágase tu voluntad. Yo sigo conforme a lo que tú me has establecido como verdad. Y yo voy a seguir adelante para salvar al mundo. Por eso dice, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Qué recompensa? ¿De qué nos habla acá la Escritura? Que si el día de mañana, hermanos, cuando tengamos que dejar nosotros esta tierra y lleguemos y comparezcamos ante Cristo Jesús y nos pongamos delante de Él y sea pasada delante de nuestros ojos nuestra vida y nuestra vida sea, o sea, todo lo que hicimos por Él sea echado en el fuego y después de que sea echado en el fuego y el fuego se extinga, o sea, se apague, entonces ver qué es lo que quedó ahí. A ver qué hicimos que de verdad edificó o de verdad sirvió para nuestro crecimiento espiritual, nuestra vida con Cristo Jesús. Ahora, no espere recibir de Dios recompensa de evangelista si nunca le has predicado el evangelio a nadie. No espere recibir recompensa de maestro si nunca has enseñado a un niño. No espere recibir recompensa de siervo si nunca has servido. O sea, todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que damos para el reino de Dios, Dios nos va a recompensar. Absolutamente de todo lo que tú hagas para Dios, Dios te va a recompensar. Porque Él mismo dice en su palabra que el que trabaja es digno de su salario. Lo que tú hagas para Dios, todo lo que tú hagas para Dios, Dios te lo va a recompensar. No es que tenga que, es que Él es así. Ese es nuestro Dios. Así es de que, en el versículo 15 dice, si la obra de alguno se quemare, Él sufrirá pérdida. Si bien Él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, el hecho de que hayas invitado a Cristo Jesús a entrar en tu corazón te da a ti la seguridad de la vida eterna. Te da la seguridad de la vida eterna. Pero el día de mañana que llegues al cielo y tu cuenta bancaria esté vacía, o sea, no tengan fondos, y te preguntes por qué no tiene fondos, es porque nunca le pusiste nada. Nunca invertiste en las cosas celestiales. Nunca enviaste tu depósito al cielo. Y ahora llegas al cielo y en el cielo no hay nada. Lo único que hay es la salvación. Y que ya en sí es demasiado. Porque no la merecemos. Dios nos la da. Dios nos la da. O sea que el fuego no purifica al obrero, pero sí prueba la obra. ¿Te das cuenta? El fuego no purifica al obrero, pero sí prueba la obra. En este pasaje podemos ver y entender que cada uno de nosotros, todo lo que hayas hecho, todo lo que hagamos, todo lo que continuemos haciendo para el Señor va a ser probado. Para ver con qué motivo lo hiciste. Para ver si estabas construyendo con oro, con plata o con piedras preciosas. O para ver si estabas construyendo simple y sencillamente para ti mismo. Beneficio propio. Como lo hay el día de hoy. El día de hoy hay personas que son expertos en engañar a las personas que tienen fe en Jesús. Hay quienes se dedican a llamar a las personas ancianas y presentarles un plan de misiones y engañarles a ellos o decirles a ellos que hay cierta necesidad, y esas personas que apenas tienen para vivir, algunos de ellos terminan enviándoles sus cheques de retiro y se quedan sin nada. ¿Por qué? Porque ellos sienten la necesidad de ayudar a alguien, y estos solamente son lobos rapaces que están robando a las personas. Y van a dar juicio, van a dar
cuentas a Dios por todas estas cosas. Así es de que, ¿cómo aplicamos este mensaje? ¿Cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas? Fácil. La Biblia nos dice que cuando el hombre se arrepiente de su pecado e invita a Cristo a entrar en su corazón, viene a ser templo del Espíritu Santo. Y el templo de Dios se edifica con oro, se edifica con plata y se edifica con piedras preciosas. Oro que habla de la resistencia de la verdadera justicia. Plata que habla de la pureza de Dios y la pureza en la que debemos edificar nuestra fe. Y piedras preciosas que hablan de la belleza de nuestro Dios. Así que cuando seamos probados o cuando nuestro edificio sea probado por el fuego, si hemos edificado nosotros, hermanos, si hemos edificado nosotros con oro, con plata y con piedras preciosas, el templo de Dios, o sea, el templo del Espíritu Santo, o sea, el oro, la plata y las piedras preciosas las sacamos, las minamos directamente de las Escrituras y con ellas fuimos construyendo el templo de Dios, fuimos edificando la casa del Señor, fuimos edificando nuestras vidas. Y cuando vinieron las pruebas, cuando vinieron las dificultades, ninguna de estas cosas nos movieron a nosotros porque estábamos nosotros construyendo con materiales resistentes. Y nada nos va a tumbar. Ahora, si construimos con hojarasca, madera o heno, que son representantes de las falsas enseñanzas como las que podemos ver y encontrar en el mundo entero, tales como de las que hicimos mención, te voy a decir que nos van a sacar de la verdad, nos van a destruir y cuando venga la prueba de fuego, van a quemarse. Y vamos a sufrir gran pérdida. Así que, iglesia, la exhortación es minar las Escrituras para sacar los materiales fuertes y duraderos, para edificar el fundamento, para edificar sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Amén. Padre, gracias. Porque, oh mi Dios, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y tú, oh Padre Celestial, en tu palabra nos hablas acerca de los materiales que debemos usar para edificar. ¿Y dónde los podemos encontrar? ¿Y cuál es el plano que el arquitecto ha formado para que nosotros podamos construir sobre el fundamento que es Cristo Jesús? Y todo ello lo encontramos en tu palabra, en las Sagradas Escrituras, Padre. Ayúdanos, mi Dios, a ser buenos. Oh, Padre mío, constructores. Y construir, Padre Celestial, con lo que nosotros, los materiales que vayamos sacando de tu palabra, ir construyendo nuestra vida, edificando, oh mi Dios, nuestro edificio, que es el templo del Espíritu Santo. Bendice tu iglesia, bendice tu pueblo, guarda y cuida de ellos. Te lo pido este día en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a